Hola, hoy les voy a contar una historia que me da mucho miedo contarla ya que la historia me sucedió a mí. Pues verán, yo a veces voy a visitar a mi tía a su casa para convivir con ella. Realmente mi tía me caí muy bien y me gusta estar mucho en su casa. Lo único que no me gustaba de la casa de mi tía era que tenía una muñeca que me daba mucho miedo. Se preguntarán por qué me daba miedo esa muñeca. Pues verán, un día yo fui a la casa de mi tía y mi tía había puesto la muñeca viendo en dirección al pasillo y yo no le tomé tanta importancia hasta que volteo y la muñeca me estaba viendo fijamente. Realmente no le di tanta importancia, pensé que solo era mi imaginación y la muñeca desde un principio la había puesto mi tía mirando hacia mí. Pero lo que pasó al día siguiente fue lo que más me asustó. Mi tía me había pedido de favor si le podía pasar su dinero que había dejado en su cuarto porque quería comprar algo. Así que yo acepté. Pero cuando llegué al cuarto me llevé un gran susto. La muñeca estaba arriba de la cama. Cosa que no podía hacer ya que hace unos instantes la había visto en el sillón. Así que llamé a mi tía y cuando vino mi tía le conté lo sucedido. Pero para fortuna mía la muñeca había desaparecido. Yo estaba tan asustada que incluso mi tía llamó a mi mamá para que viniera por mí y me llevara a mi casa para calmarme. Pasaron los días y mi tía me había invitado a su casa para pasar la noche viendo películas y conviviendo. Cosa que me emocionó mucho, así que le pedí a mi mamá si me podría llevar a la casa de mi tía y ella también aceptó. Así que me llevó mi mamá a la casa de mi tía para después irse a trabajar y al día siguiente volver para recogerme. Nos la pasamos viendo películas toda la tarde hasta que una vez más pasó algo paranormal. La muñeca se fue corriendo hacia el pasillo. Y al parecer mi tía no se había dado cuenta y no le dije porque no le quería arruinar la película. Llegó la noche y terminé de cenar. Y mi tío había llegado de trabajar, así que ya era hora de dormir. Mis tíos iban a dormir en su habitación, mientras que yo en la habitación de mi difunta prima, que nunca supe cómo se había ido de este mundo. Así que finalmente me acosté, pero antes de dormirme vi a la muñeca mirándome fijamente en la entrada de mi cuarto. Esta vez con desesperación llamé a mi tía. Ella vino corriendo. Y fue cuando le conté lo que había sucedido, pero lo que me iba a contar mi tía era algo que me iba a dejar impactada. Ella dijo que la razón por la que quería mucho esa muñeca era porque era la muñeca favorita de mi difunta prima, y por eso cuando mi prima nos dejó por una enfermedad, mi tía se quedó con la muñeca porque le traía recuerdos de mi prima, y también me dijo que ella también había visto varias veces a la muñeca moviéndose y incluso había visto a mi prima. Pero ella no nos quería hacer daño. Lo único que quería era visitarnos, y si volvía a ver un suceso paranormal o incluso a mi prima, que no me asustara, ella no me iba a hacer daño. Después de eso me dio las buenas noches y se fue mi tía. Y por fin podía dormir calmada, sabiendo que mi prima no me iba a hacer daño. Hola, hoy les voy a contar una historia muy trágica que me pasó hace unos días. Tal vez no sea un suceso paranormal, pero sí es algo bastante perturbador. Y todo por una broma que se salió de control. Esta historia se ubica hace unos días, específicamente un día antes de Halloween. Yo y mis amigos nos estábamos preparando para Halloween, así que pensábamos ir al centro comercial para comprar palomitas y películas de terror y ver un maratón de películas al día siguiente. Así que fuimos al centro comercial y cuando llegamos nos dividimos para ir por todas las cosas. A mí me tocó ir por las palomitas, así que las tomé y nos volvimos a unir yo y mis amigos. Pero uno de mis amigos nos dijo: si quieren adelántense, que tengo que comprar algo. Así que le tomamos la palabra y fuimos a pagar las cosas que queríamos comprar, y después nos quedamos esperando afuera del centro comercial, pero no salía, así que decidimos irnos a nuestras casas ya que ya era un poco tarde. Jajaja, va a ser muy divertida la broma que le voy a hacer a mi amigo, por eso necesito esta máscara porque me voy a hacer pasar por un delincuente que quiere robar su casa, y conociendo a mi amigo se va a asustar mucho. Después llegué a mi casa y llamé a mi amigo para saber por qué no había llegado. Pero lo único que me dijo fue que había tenido un problema y se tuvo que ir, pero que mañana sí iba a ir al maratón de películas. Al día siguiente llamé a todos mis amigos para confirmar que iban a ir y todos me dijeron que no iban a poder ir.
El único que sí iba a ir era mi amigo que se había quedado en el centro comercial, así que toda la tarde me la pasé esperándolo hasta que dio la noche y no llegaba y me había cansado de esperarlo. Jajaja, voy a disfrutar mucho esta broma, solamente debo encontrar el modo de entrar, jajaja. Fue cuando empecé a escuchar como alguien golpeaba la puerta y posteriormente la abría. Incluso escuché como un jarrón se caía y se rompía. Por el miedo y la desesperación, agarré una pistola que tenía en caso de emergencia y me dirigí en donde se había oído el ruido, y finalmente había encontrado al criminal disparándole. Soy yo, amigo. Lamentablemente cuando me di cuenta que era mi amigo era demasiado tarde. Este suceso es uno que nunca voy a poder olvidar, ya que esta historia no me la contó un amigo. Nada de eso, yo mismo la viví. Y lo más perturbador es que todavía no puedo olvidar a esa cosa. Para entender de lo que hablo nos debemos remontar cuando yo tenía 5 años. Había regresado de la escuela y mis padres estaban trabajando, así que mi abuela era la que me cuidaba. Ese día mi abuela puso una película de terror. Y a diferencia de otros niños de mi edad que se asustan, conmigo fue diferente, ya que disfruté toda la película y desde ese día me volví muy fan del terror. Empecé a ver cientos de películas y cuentos de terror. Y ahora nos remontamos cuando yo tenía 7 años y es cuando empieza toda esta historia. Mi fanatismo hacia el terror era mucho más grande. Y acababa de entrar a la primaria. La mayoría de los niños en la primaria dibujaban un parque lleno de animales. Pues conmigo era diferente, ya que yo dibujaba monstruos que yo mismo creaba y me imaginaba. La mayoría de estos monstruos tenían garras, dientes filosos y todas esas cosas, pero había uno en especial que era el que más me gustaba y dibujaba. A diferencia de los demás monstruos, este no tenía boca y tampoco nariz. Era solo una sombra. Y lo único que poseía era unos ojos rojos. Era mi favorito, ya que siempre que me lo imaginaba lo sentía real. Incluso sentía que se parecía a mí, ya que él también era diferente a los demás. Por esta razón me veían como el niño raro, y cuando mis padres me regalaron mi primer celular, me la pasé viendo vídeos de terror hasta muy noche en mi habitación, sin imaginarme lo que pasaría al día siguiente. Al día siguiente eran las 3 de la madrugada y estaba viendo vídeos de terror hasta que empecé a oír unos pasos. Pensé que tal vez era mi padre, pero algo dentro de mí sabía que no era él. Y de repente sentí que algo me estaba viendo. Así que alumbré con mi celular. Hay algo en el pasillo. Y en el pasillo, en medio de la oscuridad absoluta, estaba esa cosa. La sombra, mirándome fijamente para después desvanecerse. Lo más aterrador es que eso siguió pasando día tras día. Incluso cada vez era peor, parecía que se alimentaba de mi miedo. Pero lo peor estaba por pasar al día siguiente. Volvió a aparecer esa cosa. Solo que algo diferente estaba en ella. La sombra tenía ahora una sonrisa y al parecer era mucho más alta. Y se me quedó viendo fijamente como todos los días hasta que desapareció. Pero ya estaba cansado, no iba a dejar que siguiera pasando eso, así que tenía un plan para finalmente librarme de esa cosa. Sabía su única debilidad, la luz. Así que me preparé con una linterna muy potente que había en mi casa, y llegó la noche. Yo estaba esperando a esa cosa hasta que finalmente apareció y prendí la linterna a máxima potencia y fue cuando empezó a rugir. Y finalmente lo había logrado, esa cosa ya no estaba en el pasillo, así que pasó unos minutos y por el miedo seguía alumbrando con la linterna con dirección al pasillo hasta que sentía la sombra detrás de mí. Por el miedo aguanté hasta que amaneció y la sombra se fue. Después de eso ya no aguantaba, así que les dije a mis padres, pero no me creían. Hasta que después de unos meses nos cambiamos de casa. Ya mis padres también sentían algo raro en esa casa. Pero lo más perturbador es que cuando nos fuimos de esa casa, es que la sombra estaba afuera de mi antigua casa mirándome fijamente. Afortunadamente en esta nueva casa ya no he visto a esa sombra, pero últimamente siento que alguien me vigila. Todavía no he visto a la sombra, pero siento que me vigila.